Estamos con Luis Yomona Yomona, un representante de la generación del 90 en cuanto a la poesía. De alguna manera Lucho Yomona ha significado todo un baluarte, todo un quehacer poético que muchas veces carece a veces de estudio por parte de los estudiantes o el conocimiento. Lucho, cuéntanos qué significó para ti en la década del 90 hacer literatura, hacer poesía. ¿Cómo iniciaste tú a hacer poesía? Yo desde secundaria comencé a escribir poesía. Ya en los 90 yo ya estaba estudiando superior en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, que es un pedagógico. Para mí, en esa época, la poesía fue nada más un fluir. ¿De qué? De palabras y marcando ya otras instancias en el decir, dándole más forma, sobre todo a la poesía, de salir ya de lo tradicional aquí en Lambayeque. Entonces darle un rompimiento de lo que se llama de la poesía lambayecana, lo tradicional, porque con mi poesía es diferente a lo que se escribía hasta ese entonces, en lo que era una poesía más cargado de costumbres, de alabanzas al paisaje lambayecano, a sus héroes. Entonces, para mí fue el rompimiento de ese esquema, sobre todo, de poesía tradicional de Lambayeque. Yo sé que hay generaciones anteriores a la del 90 que tienen buena poesía, pero en lo que concierne a mi poesía que comencé a escribir, fue darle sobre todo también bastante poder a la palabra, una intensidad expresiva. Lucho, de alguna manera tú recibiste influencia a través de lectores. El caso José María Eguren fue uno de tus autores favoritos, que siempre en el plano de tu tesis profesional lo tocaste, hiciste un trabajo sobre eso. Aparte de José María Eguren, ¿qué autores influyeron en ti en la construcción de esa poesía de alguna manera llamada maldita, de esa poesía irreverente, que buscó en ti un poco rupturar esa gerontocracia tradicional, cucufata, pacata? ¿Qué autores influyeron en ti, Lucho? Un inicio, me gustaba leer bastante a Vallejo y sobre todo a Mallarmé, de los simbolistas, también a Verlaine, a Eguren también, bastante, a Eguren, que tuvieron bastante una influencia en mi creación literaria, y sobre todo a Rimbaud, y también a Scorza, sobre todo, Scorza. Entre todo lo que más bastante me impresionó ha sido Eguren en su poesía. Por eso yo hice un trabajo de Eguren. Y sobre todo también a Gabriela Mistral, que sobre todo publiqué un libro de análisis estilístico de su obra, de Gabriela Mistral. Cuéntanos un poco, obviamente tú empezaste estudiando en el Mogrovejo y luego te pasaste al Sagrado Corazón de Jesús. Cuéntanos cómo se vivió esa vida literaria, poética, sobre todo donde tú terminaste, que es en el Sagrado Corazón de Jesús. Cuéntanos un poco cómo era el panorama de la época. Bueno, yo comencé a estudiar en la Mogrovejo matemática, religión, pero no, en ese tiempo era un instituto pedagógico Santo Toribio de Mogrovejo,
donde no se dio mucha facilidad, no había mucha facilidad a los que escribían poesía. Cuando postulé la normal, entonces ahí conocí a varios amigos, sobre todo de lengua y literatura, y profesores, uno de ellos Mario Saborgal, que estaban sobre todo inmiscuidos en los concursos literarios, y eso me dio sobre todo bastante alegría de encontrar gente que apoyaba la poesía. Entonces terminé mis estudios ahí en el Sagrado Corazón de Jesús, a pesar que yo había estudiado historia y geografía, y inclusive conocí a un gran amigo, un poeta, Antonio Noblecía, que estudió conmigo historia, también estaba estudiando derecho, y con él conocí a otros poetas como al poeta Nicolás Hidrogo, que me está entrevistando, a Sumarán, Carlos Becerra y muchos más, que estaban en la universidad particular y otros en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y eso es lo más importante, porque el Sagrado Corazón de Jesús tenía una conexión con la Pedro Ruiz Gallo, sobre todo, con el aspecto de la literatura, con algunos y profesores de lengua y literatura. Me acuerdo que en el Sagrado Corazón de Jesús había grupos literarios, por ejemplo Javier Heró, y ahí me publicaron un poema, me acuerdo, tuvieron una revista. Podríamos decir que de alguna manera la vida estudiantil, la vida literaria marcó en ti, en la época, un derrotero para seguir consolidando tu poesía, porque obviamente tú posteriormente dejaste un poco de frecuentarla. Claro, sigues estando activo, escribiendo, pero un poco como que el ejercicio docente te ha hecho un poco alejarte de la poesía, o en realidad es que sigue en ti la poesía vigente. Sí, lo que pasa es que sigue en mí la poesía, pero de vez en cuando, ya no con esa efervescencia de estudiante universitario, porque el trabajo también como docente y otras responsabilidades que me ha dado me han abstraído en el tiempo, porque para dedicarlo a la poesía se necesita de tiempo y de ser un buen lector de obras literarias, y lo que me falta es el tiempo, por el trabajo también docente. Pero de vez en cuando sí escribo, me sale de repente pues la luz de la poesía y comienzo a escribir. Pero lo importante es que sigue en mí la poesía, pero esa poesía tiene que cada vez moldearla y moldearla. Entonces es un trabajo, como dice, de alfarero, pues no que es así, sino a través del transcurso del tiempo ya se va moldeando, se va redondeando toda la poesía, y a veces me falta el tiempo. Lucho, ¿qué textos tú poéticos obviamente has publicado hasta el momento, y qué otros están inéditos? Porque conocemos de ti, por lo menos yo particularmente como amigo personal tuyo desde la década del 90, pocos saben que tú tienes una abundante producción poética inédita. Pero quisiéramos que tú nos cuentes qué libros hasta el momento has editado y qué otros tienes en proyecto futuro para editarlos en alguna oportunidad cuando hayan las condiciones y los medios económicos. Publiqué un libro de poesía, Piedra Fuerte. Esa publicación es la única, porque después quiero integrarle todas mis poesías, pero con ese solo nombre, con ese título, Piedra Fuerte, que sea un solo volumen nada más. Después escribí un libro que es Análisis estilístico en la poesía de Gabriela Mistral. Ahí hice un libro de crítica literaria, sobre todo, en el sentido de al analizar la poesía de Gabriela Mistral. No todas, sino seleccionadas nada más.
Esos dos libros nada más que publiqué y lo presentaron en la normal, en el Sagrado Corazón.